Hannah oyó un grito mientras bajaba por la escalera de servicio con una bandeja de vajilla sucia. Fue un chillido agudo y breve, interrumpido al instante, como si alguien hubiera tapado la boca de quien gritaba. Luego, un golpe sordo. Silencio. Se quedó inmóvil en los escalones, apretando la bandeja contra el pecho. La porcelana tintineó suavemente. El corazón le latía tan fuerte que parecía que podía oírse en toda la casa. El grito provenía del ala este, del despacho del difunto vizconde, el mismo despacho al que la servidumbre tenía terminantemente prohibido entrar sin permiso. Hannah sabía que lo más sensato sería darse la vuelta y marcharse, fingir que no había oído nada. Era solo el ama de llaves, y llevaba poco más de un año sirviendo en la finca de Ravensford. No era asunto suyo lo que ocurría tras las puertas cerradas de los señores, pero algo en aquel grito, en su desesperación, en su repentino silencio, la impulsó a seguir adelante. Dejó la bandeja en el alféizar de una ventana. Se quitó los zapatos para no hacer ruido con los tacones sobre el parqué y avanzó descalza por el pasillo. La antigua mansión crujía y suspiraba como un ser vivo. El viento aullaba en las chimeneas y las tablas del suelo gemían bajo los pasos invisibles de los fantasmas del pasado. La puerta del despacho estaba entreabierta. A través de la rendija se filtraba la luz de unas velas. Hannah se acercó sigilosamente, conteniendo la respiración. Se pegó a la pared y miró con cautela hacia el interior. Lo que vio quedaría grabado en su memoria para siempre. En el suelo, junto a un macizo escritorio de roble, yacía un hombre, inmóvil, boca abajo. Una mancha oscura de sangre se extendía por la alfombra desde debajo de su cabeza, empapando la costosa lana. Sobre él estaba el joven vizconde Blackwood, el heredero de la finca, que aún no había cumplido los 30. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro tan alborotado como si se lo hubiera pasado por las manos 1000 veces. Su traje estaba manchado, manchas oscuras y húmedas. En la mano sostenía un pesado candelabro de bronce. Hannah se tapó la boca con la mano, reprimiendo un grito. «Dios mío», susurró el vizconde con voz temblorosa. «Dios mío, ¿qué he hecho?» Se arrodilló junto al cuerpo y tocó el hombro del hombre tendido. «Padre, padre, por favor, despierta, padre». El viejo vizconde Blackwood. Hannah lo había visto apenas unas veces. Un hombre corpulento, de rostro enrojecido, y modales bruscos que infundía temor a toda la servidumbre. Había regresado de Bath apenas el día anterior, aunque se suponía que debía quedarse allí un mes más. Y ahora yacía muerto en el suelo de su propio despacho, con su hijo de pie sobre él, sosteniendo un candelabro ensangrentado. Hannah retrocedió. Tenía que irse. Ahora, de inmediato, antes de que él la viera. Pero una tabla del suelo crujió traicioneramente bajo su pie descalzo. El vizconde Blackwood se giró con tal rapidez que ella ni siquiera tuvo tiempo de respirar. Sus miradas se encontraron. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negros en la penumbra del despacho, y en ellos se leía la conmoción, el horror, y algo más, algo parecido a la desesperación. ¿Quién anda ahí? Su voz cortó el silencio, como la hoja de un cuchillo. Hannah no podía moverse. No podía hablar, se quedó allí, como hipnotizada, mirando a aquel hombre, sus manos ensangrentadas, su rostro desfigurado por el dolor y el terror. Él dio un paso hacia la puerta y la abrió de par en par. La luz del despacho cayó sobre Hannah, arrancándola de la oscuridad del pasillo. «Usted», dijo él, reconociéndola. «El ama de llaves, ¿cómo se llama? ¿Evans?» Ella asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. Nicholas Blackwood la miró durante un largo rato, tanto que a ella le pareció que estaba contando cada peca de su rostro, cada mechón de su cabello rubio miel que se escapaba de la cofia. Entonces su expresión cambió, se volvió dura, impenetrable. Una máscara cayó sobre sus facciones, ocultando toda emoción. «Entre», ordenó, «y cierre la puerta». Hannah no se movió. «Milord, yo no he visto nada». «No mienta», la interrumpió. Lo ha visto todo. Se apartó para dejarla pasar. «Entre, ahora mismo». No era una petición, era una orden.
Y Hannah, a pesar de que cada instinto le gritaba que corriera, entró. El despacho estaba amueblado con pesados muebles antiguos, armarios de roble tallado, sillones de cuero y paredes cubiertas de trofeos de caza. Olía a tabaco, a libros viejos y a algo más, algo metálico y dulzón, a sangre. Hannah se obligó a mirar el cuerpo. El viejo vizconde yacía inmóvil, y ninguna plegaria podría devolverlo a la vida. «Usted lo ha matado», susurró ella, y no era una pregunta. Nicholas Blackwood cerró la puerta, le dio la espalda y se apoyó en ella con las palmas de las manos. Sus hombros se estremecían. «No», dijo con voz ronca. «Sí, no lo sé». Ella frunció el ceño, sin entender. Él se dio la vuelta y se pasó una mano por la cara, extendiendo la sangre por su mejilla sin siquiera notarlo. «Entré aquí hace 5 minutos. Lo encontré ya así, tirado. Corrí hacia él, intenté ayudarlo, y entonces me di cuenta». Hizo una pausa, tragando saliva. Aún estaba vivo. Apenas. Intentaba decir algo, y luego me agarró la mano, tiró de mí. Perdí el equilibrio, caí sobre él. Gritó y se quedó quieto. Hannah escuchaba, intentando comprender. «¿Quiere decir que no lo golpeó?» «No». Nicholas arrojó el candelabro sobre el escritorio con tal fuerza que rebotó, dejando una abolladura en la superficie pulida. «Recogí esta maldita cosa cuando buscaba a quien pudiera haberlo atacado, pero ya no había nadie». «Entonces, ¿alguien más?» «Sí, alguien golpeó a mi padre, lo dejó morir y huyó». Se acercó a la ventana y descorrió las pesadas cortinas. Fuera era de noche, una noche densa e impenetrable. Y yo entré justo después, como un idiota. Y ahora, río sin alegría. Ahora estoy de pie sobre el cuerpo con un candelabro ensangrentado en las manos. Y la única testigo es una sirvienta que bien podría denunciar lo que ha visto. Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No soy una sirvienta», corrigió en voz baja. «Soy el ama de llaves, y no pienso denunciarlo». Él se giró entrecerrando los ojos. «¿Por qué no? Podría obtener una recompensa. El agradecimiento de la policía. Quizás incluso una carta de recomendación que le aseguraría un puesto en cualquier casa de Inglaterra». «Porque no creo que usted haya matado a su padre», respondió Hannah, sorprendida por sus propias palabras. Pero era la verdad. Algo en su interior, su intuición, su instinto, le decía que aquel hombre no era un asesino. Nicholas la miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. «Entonces tenemos un problema, señorita Evans, porque aunque usted me crea, la policía no lo hará. Verán lo mismo que ha visto usted. Un hijo de pie sobre el cuerpo de su padre. Hay un motivo. Lo heredo todo. Hay pruebas. Y el verdadero asesino ha escapado». Hannah comprendió a dónde quería llegar. «Quiere ocultarlo», dijo lentamente. «No, ocultar una muerte es imposible. Pero quiero ganar tiempo, encontrar al verdadero asesino antes de que me acusen». Dio un paso hacia ella, y Hannah vio la determinación en sus ojos. Una determinación fría y dura, propia de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. «Y necesito su ayuda». «La mía. Yo solo soy...» «Usted es la única que sabe la verdad», la interrumpió, «y la única que puede darme una coartada». Hannah retrocedió. «¿Quiere que mienta?» «Quiero que me ayude». Se acercó más, pero no de forma amenazante, casi suplicante. «Diga que estaba conmigo en otra parte de la casa en el momento de la muerte de mi padre. Que no pude estar aquí. Unas pocas semanas es todo lo que necesito para encontrar al asesino, para demostrar mi inocencia. Y si no lo encuentra». No respondió. No era necesario. La respuesta se leía en sus ojos. Entonces lo colgarían por un crimen que no había cometido. Hannah lo miró, a ese desconocido, a ese vizconde, a ese hombre de otro mundo. Debería negarse. Debería informar a las autoridades y dejar que ellas se encargaran. Pero algo la detenía. Quizás fuera la desesperación en sus ojos. Quizás la intuición que le decía que estaba diciendo la verdad. O quizás simplemente el cansancio de una vida en la que siempre había sido invisible.
Conveniente, obediente, sin voz. ¿Qué me ofrece a cambio?, preguntó, sorprendida de su propia audacia. Nicholas se quedó inmóvil. Luego sonrió lentamente, sin alegría, pero con alivio. Lo que usted quiera, dinero, protección, un puesto. Ponga un precio, señorita Evans. Hannah pensó. Podía pedir una fortuna, podía asegurarse el resto de su vida, pero las palabras que salieron de sus labios la sorprendieron incluso a ella misma. La verdad. Quiero saber la verdad toda. ¿Quién mató a su padre y por qué? Y cuando encuentre al asesino, quiero ser yo quien vea que se hace justicia. Él la miró como si la viera por primera vez. Un precio inusual, comentó. Soy una mujer inusual, milord. La comisura de sus labios se curvó en algo parecido a una sonrisa. Eso parece. Extendió la mano. Tenemos un trato. Hannah miró su palma, manchada de sangre, temblando por la tensión. Miró su rostro, pálido y atormentado, pero decidido. Sabía que este trato cambiaría su vida. Quizás la destruiría, pero por alguna razón no podía negarse. Un trato, aceptó, y le estrechó la mano. Sus dedos se cerraron sobre la de ella, firmes, desesperados, como un náufrago que se aferra a un salvavidas. Y en ese instante, en el despacho bañado por la luz de las velas y la sombra de la muerte, surgió un vínculo entre ellos, frágil, peligroso, basado en la mentira y la desesperación, pero un vínculo al fin y al cabo. Afuera, el viento se levantó, aullando en las chimeneas de la antigua mansión, como si presagiara una tormenta. La tormenta no había hecho más que empezar. Lo primero que hizo Nicholas Blackwood fue soltarle la mano y dirigirse a la puerta. Debemos actuar con rapidez, dijo, y su voz había cambiado. Era firme, autoritaria. La voz de un hombre acostumbrado a tomar decisiones en situaciones críticas. En unos minutos, el cuerpo será descubierto oficialmente, pero antes, debemos crear la apariencia de que yo no estuve aquí. Hannah asintió, tratando de calmar el temblor de sus rodillas. ¿Qué debo hacer? Él la miró con ojo evaluador, y en esa mirada no había nada personal, solo cálculo. Usted vino al ala este para cerrar las contraventanas de las habitaciones de invitados. ¿Es esa su obligación? Sí. Por las noches siempre hago una ronda por la casa. Bien, entonces, usted oyó un ruido, como de algo que caía, desde el despacho. Se asomó y encontró a mi padre, solo. No sabe cuánto tiempo llevaba allí. Inmediatamente fue a buscarme. ¿Y dónde estaba usted en ese momento? Nicholas lo pensó un segundo. En la biblioteca, trabajando con unos papeles. La puerta estaba cerrada, así que nadie me vio allí, pero eso explicará por qué no oí nada sospechoso. La biblioteca está en el ala oeste, observó Hannah. Demasiado lejos para oír algo desde aquí. Exacto, asintió él con aprobación. Es usted inteligente, señorita Evans. Ella no respondió al cumplido. Su mente trabajaba, analizando los detalles. ¿Y la sangre en su ropa? Nicholas miró su traje manchado, una levita de color verde oscuro con salpicaduras, una camisa blanca con manchas rojas. Cuando usted me trajo aquí, corrí hacia mi padre e intenté ayudarlo. Le levanté la cabeza, de ahí la sangre. Parece verosímil, convino Hannah, la reacción natural de cualquier hijo. Se miraron a la tenue luz de las velas, y Hannah de repente se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Hacía apenas una hora, era una simple ama de llaves cuya principal preocupación era supervisar el suministro de jabón y velas. Ahora, estaba en una habitación con un cadáver, planeando una mentira que podría salvar al vizconde de la horca. O enviarlos a ambos a ella si la verdad salía a la luz. Puede cambiar de opinión, dijo Nicholas, como si leyera sus pensamientos. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, diga la verdad y no la culparé. Hannah negó con la cabeza. Hemos hecho un trato, milord. No soy de las que rompen su palabra. Algo brilló en sus ojos. Respeto, quizás. Entonces vaya, dé la alarma. Despierte al mayordomo, que envíe a buscar al médico y al alguacil. Y yo... Se miró las manos.
Me adecentaré tanto como sea posible. Hannah se giró hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. My lord, dijo en voz baja, si usted es realmente inocente, ¿quién fue entonces? ¿Quién podría desearle la muerte a su padre? Nicholas Blackwood estaba de pie junto a la ventana, y la luz de las velas proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más viejo, más agotado. Si lo supiera, señorita Evans, respondió con cansancio, no estaríamos teniendo esta conversación. Las siguientes horas pasaron en un torbellino febril. Hannah despertó al mayordomo, el señor Pemberton, un hombre enjuto de unos 50 años con canas en el pelo oscuro y un porte que infundía respeto incluso a los señores. Escuchó su relato entrecortado, palideció, pero no lo demostró. Quédese aquí, señorita Evans, ordenó. Despertaré al señor y enviaré a buscar al doctor Fitzwilliam. La servidumbre de Ravensford vivía en un ala separada, pero la noticia de la tragedia se extendió al instante. Hannah vio cómo se encendían velas en las ventanas, cómo las doncellas con sus cofias de noche susurraban en los pasillos, cómo los mozos de cuadra se apresuraban a ensillar un caballo para el mensajero. El doctor Fitzwilliam llegó en 40 minutos. Un hombre corpulento de rostro amable y ojos inteligentes tras unas gafas redondas. Media hora después, apareció el alguacil Harrison, el representante local de la ley, que conocía a la familia Blackwood desde hacía muchos años. A Hannah la interrogaron primero. Estaba sentada en el salón pequeño, una habitación tapizada con papel de color rosa marchito, con retratos de antepasados en las paredes y un aroma a lavanda de los ramos secos en los jarrones. El alguacil Harrison se sentó frente a ella, sacó una libreta y un lápiz. Bien, señorita Evans, comenzó suavemente. Cuénteme qué ocurrió. Desde el principio. Tómese su tiempo. Hannah juntó las manos en su regazo para ocultar el temblor. Se había cambiado de vestido. El que llevaba antes lo había escondido en su habitación. Ahora vestía el sobrio vestido gris oscuro de ama de llaves, con cuello alto y mangas largas, un delantal blanco almidonado y una cofia bajo la cual su cabello estaba cuidadosamente recogido. Severidad y respetabilidad. Estaba haciendo mi ronda por la casa, comenzó, esforzándose para que no le temblara la voz, cerrando las contraventanas de las habitaciones que no se usan. Es mi deber cada noche. Cuando pasaba por el despacho del difunto vizconde, oí un ruido extraño, como si algo pesado se hubiera caído. ¿A qué hora fue eso? Alrededor de las 9:30 de la noche, si no recuerdo mal. El alguacil tomaba notas. Continué. Dudé. Sabía que no se podía entrar en el despacho sin permiso. Pero el ruido fue alarmante. Entreabrí la puerta y vi. Hizo una pausa, fingiendo conmoción. Vi a su señoría tendido en el suelo. Supe de inmediato que algo iba mal. Corrí a buscar al señor Pemberton. Él fue a buscar al joven vizconde. ¿Vio a alguien más antes o después de encontrar el cuerpo? Hannah negó con la cabeza. A nadie. La casa estaba en silencio. La mayoría de los criados ya se habían acostado. Harrison tamborileaba con el lápiz en la libreta, pensativo. ¿Y qué hay del joven vizconde? ¿Dónde estaba? No lo sé, señor. El señor Pemberton lo encontró en la biblioteca, creo. Pero no lo vi hasta que llegó al despacho. El alguacil asintió, tomando más notas. Luego miró a Hannah atentamente. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí, señorita Evans? Poco más de un año. ¿Y cómo describiría la relación entre el padre y el hijo? Hannah vaciló. Era una pregunta peligrosa. Soy el ama de llaves, señor, respondió con cautela. No es asunto mío juzgar los asuntos de los señores. Sin embargo, los observaba. Algo habrá notado. Suspiró, como a regañadientes. No eran cercanos. El viejo vizconde era un hombre estricto, exigente. El joven vizconde a menudo se marchaba a York o a Bath para no pasar demasiado tiempo aquí. Discutían, ocurría, pero no más que en cualquier otra familia donde un padre y un hijo adulto no comparten las mismas opiniones. Harrison lo anotó
y luego cerró la libreta. Gracias, señorita Evans. Ha sido de gran ayuda. Si recuerda algo más, por favor, infórmeme de inmediato. Ella asintió y salió del salón con las piernas temblorosas. En el pasillo la esperaba Nicholas Blackwood. Se había cambiado de ropa. Llevaba una levita negra, pantalones negros y una camisa blanca sin adornos, un atuendo de luto, que probablemente había sacado del armario en tiempo récord. El pelo peinado, la cara lavada. Solo sus ojos delataban la tensión. Ojeras oscuras, venas rojas en el blanco de los ojos. «¿Señorita Evans?» Se dirigió a ella formalmente, pero su mirada estaba llena de preguntas. «Todo está en orden, milord», respondió ella en voz baja para que nadie los oyera. «He contado lo que acordamos». Un destello de alivio cruzó su rostro, pero lo ocultó rápidamente. «Gracias. Ahora es mi turno. Por favor, descanse. Parece agotada». Ella inclinó la cabeza y se dirigió a la escalera que conducía a las dependencias del servicio. Pero no pudo dormir. Yacía en su pequeña habitación bajo el tejado, una habitación con techo inclinado, una cama estrecha y una única ventana que daba al jardín, escuchando el silbido del viento en las rendijas, el crujido de las tablas del suelo, los pasos y susurros de la gente en el piso de abajo, decidiendo qué hacer a continuación. Pensaba en el trato, en cómo había ligado su destino al de un hombre que apenas conocía, en que si la verdad salía a la luz, la acusarían de complicidad. Pero sobre todo, pensaba en el momento en que sus manos se unieron en un apretón, en la desesperación de sus ojos, en cómo algo dentro de ella había respondido a esa llamada. No era ingenua. Sabía que los vizcondes no trababan amistad con las amas de llaves, que entre ellos había un abismo que ningún trato podía salvar. Y sin embargo, el sueño no llegaba. La mañana llegó gris y húmeda. Octubre en Yorkshire era duro. Lluvias, nieblas y vientos fríos que barrían los páramos. Hannah se levantó con el primer canto del gallo. Se lavó la cara con el agua helada de la jarra. Se vistió y bajó a la cocina. Allí ya se habían reunido los criados, susurrando, comentando lo sucedido. La cocinera, la señora Hollis, una mujer corpulenta de rostro sonrosado y buen corazón, se llevó las manos a la cara al ver a Hannah. «Pobre niña, ¿cómo estás? Dicen que fuiste tú quien encontró a su señoría». «Sí», respondió Hannah en voz baja. «Fue horrible». Las doncellas la rodearon, haciéndole preguntas, expresándole su compasión. Hannah respondía de forma breve y evasiva. Cuanto menos se dice, menos errores se cometen. El señor Pemberton entró en la cocina, y todos guardaron silencio. «El alguacil Harrison ha concluido la investigación inicial», anunció. «La conclusión preliminar del doctor Fitzwilliam es que la muerte fue causada por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. La hora de la muerte se sitúa entre las 9:30 y las 10 de la noche». Hizo una pausa. «La investigación continuará. Por ahora, nadie abandonará la finca sin el permiso del alguacil. Sigan cumpliendo con sus obligaciones». El joven vizconde pide que todo continúe con la mayor normalidad posible. Los criados asintieron. Pemberton miró a Hannah. «Señorita Evans, su señoría desea verla en la biblioteca, de inmediato». El corazón le dio un vuelco, pero asintió con calma. «Voy, señor Pemberton». Atravesó la casa, pasando por salones con las cortinas corridas, por el comedor donde la mesa estaba puesta pero nadie iba a desayunar, por la galería de retratos donde los antepasados de los Blackwood la observaban con miradas severas desde los lienzos. La biblioteca estaba en el ala oeste, como había dicho Nicholas, una habitación espaciosa de techos altos, llena de libros desde el suelo hasta el techo. Junto a la ventana había un macizo escritorio cubierto de papeles. En la chimenea, las brasas aún ardían. Nicholas Blackwood estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín donde la lluvia de otoño convertía los senderos en barro. Al oír sus pasos, se giró. Parecía aún peor que la noche anterior, como si no hubiera dormido nada. Tenía los ojos hundidos, los pómulos afilados y los labios apretados en una fina línea. «Señorita Evans», saludó. «Cierre la puerta, por favor». Ella cerró y se quedó de pie junto a la puerta.
con las manos cruzadas delante. ¿Deseaba verme, milord? Sí. Se acercó al escritorio, sacó de un cajón una pequeña bolsa de cuero y se la tendió. Esto es suyo, como acordamos. Hannah no cogió la bolsa. No pedí dinero, le recordó. Lo sé, usted pidió la verdad. Nicholas dejó la bolsa sobre el escritorio. Pero antes de que se la dé, debe estar protegida. En esta bolsa hay 100 libras. Es suficiente para que se marche si las cosas se ponen feas, para empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie la conozca. Hannah miró la bolsa. 100 libras. Una suma enorme para un ama de llaves. Más de su salario anual. ¿Cree que las cosas se pondrán feas? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondió él con sinceridad. El alguacil Harrison no sospecha abiertamente de mí por ahora. Pero lo conozco. Es metódico. Indagará hasta que encuentre algo. O a alguien a quien culpar. Y ese podría ser usted. Sí. Paseó por la biblioteca, con las manos a la espalda. Tenía un motivo. Heredo el título, las tierras, la fortuna. Mi relación con mi padre era tensa, eso lo sabe todo el mundo. Y no tengo coartada, salvo su palabra, a la que han creído. Por ahora. Pero si Harrison empieza a sospechar que usted miente, desmoronará nuestra historia en un minuto. Nicholas se detuvo y la miró. Por eso quiero que esté preparada para marcharse. En cualquier momento. Si siente peligro, coja el dinero y huya. No mire atrás. Hannah levantó la barbilla. No soy de las que huyen, milord. Entonces es más tonta de lo que pensaba, replicó él. O más valiente. No sé qué es peor. Se miraron el uno al otro, él con su traje de luto, ella con su modesto vestido gris de ama de llaves. Dos personas de mundos diferentes, unidas por la mentira y la necesidad. Hábleme de su padre, pidió Hannah, sorprendiéndose a sí misma. ¿Quién podría desearle mal? Nicholas sonrió sin alegría. Quiere la lista completa. Llevaría varias horas. Entonces empiece por los más probables. Él lo pensó, luego asintió como si hubiera tomado una decisión. Se sentó en el escritorio y le señaló el sillón de enfrente. Siéntese, señorita Evans. Si vamos a trabajar juntos, necesita saber a qué se enfrenta. Hannah se sentó, con la espalda recta. Era extraño estar sentada en un sillón destinado a los invitados, mientras el vizconde se dirigía a ella casi como a una igual, pero no lo demostró. Nicholas se reclinó en su silla, y en su rostro apareció una expresión que ella no supo interpretar. Mi padre era un hombre complejo, comenzó, duro, autoritario, acostumbrado a conseguir lo que quería a cualquier precio. Hizo su fortuna no solo con la tierra, sino también con inversiones en minas, en manufacturas textiles, en empresas comerciales. ¿Y se ganó enemigos? Sugirió Hannah. Muchísimos. Nicholas asintió. Socios a los que engañó, deudores a los que arruinó, competidores a los que sacó del mercado. La lista es larga. ¿Alguno de ellos estuvo aquí ayer? No. Mi padre regresó de Bath ayer por la mañana. No tenía ninguna reunión planeada. Pero alguien sabía que estaba aquí. Nicholas frunció el ceño. Es posible. Aunque su regreso fue repentino. Ni siquiera yo sabía que vendría. ¿Por qué regresó antes de tiempo? No lo dijo. Envió una nota desde Bath hace 3 días. Escribió que tenía asuntos urgentes que requerían su presencia. Sin más detalles. Hannah reflexionó sobre ello. Entonces algo le hizo volver. Algo importante. O alguien. Piensa como una detective, señorita Evans, observó Nicholas con una leve sonrisa. Pienso como alguien que tiene mucho que perder, respondió ella. Si no se demuestra su inocencia, seré cómplice de una mentira. Y eso no entra en mis planes. ¿Y cuáles son sus planes? La pregunta era personal, pero ella respondió con sinceridad. Sobrevivir. Asegurarme un futuro digno. Quizás algún día abrir mi propia pensión o una escuela para niñas. Se encogió de hombros. Sueños modestos, lo sé. Sueños honestos, la corrigió él. Y sensatos. Mucho más sensatos que jugar a los detectives con un vizconde sospechoso. Hannah casi sonrió.
Bueno, milord, todos hacemos cosas insensatas a veces. Algo brilló en sus ojos, algo cálido, casi amistoso. Eso parece. Guardaron silencio. La lluvia golpeaba las ventanas. En algún lugar de la casa, una puerta se cerró de golpe. La vida continuaba, a pesar de la muerte. Tenemos que encontrar las cartas de mi padre, dijo Nicholas finalmente. O sus notas. Algo que explique por qué regresó, con quién se reunió, a quién amenazó o quién lo amenazó a él. ¿Dónde solía guardar su correspondencia? En el despacho, pero el alguacil lo ha precintado. Tengo prohibido entrar hasta que termine la investigación. Pero yo no, señaló Hannah. Soy el ama de llaves. Tengo acceso a todas las habitaciones para la limpieza. Nicholas la miró atentamente. ¿Sugiere que rompamos el precinto del alguacil? Sugiero que cumpla con mis obligaciones, corrigió ella. El despacho necesita una limpieza, ponerlo en orden. Si mientras lo hago encuentro algo importante por casualidad. Bueno, mi deber es informar al dueño de la casa. Una lenta sonrisa asomó a los labios de Nicholas. La primera sonrisa genuina que Hannah veía en su rostro. Señorita Evans, dijo, es usted una mujer peligrosa. Dicen que solo soy práctica, milord. La practicidad es buena. Se levantó y se acercó a la ventana. Hágalo hoy, por la tarde cuando el alguacil se haya ido. Busque cualquier cosa que le parezca inusual. Cartas, notas, facturas, cualquier mención de nombres o reuniones. ¿Y si no encuentro nada? Entonces seguiremos buscando. En otros lugares, hablaremos con gente que pudiera haber visto u oído algo. Se giró hacia ella. Pero encontraremos al asesino, señorita Evans, se lo prometo. Hannah se levantó, alisándose la falda. Espero que tenga razón, milord, por el bien de ambos. Se dirigió a la puerta, pero su voz la detuvo. ¿Señorita Evans? Sí. Él vaciló, buscando las palabras. Gracias por creerme, por arriesgarse. Yo no lo olvidaré. Hannah lo miró, a ese hombre al que hasta ayer consideraba simplemente su señor, distante e inalcanzable. Hoy era algo diferente. Un aliado, un cómplice. Quizás incluso un amigo. No, no un amigo. Era demasiado peligroso pensar en esos términos. No me dé las gracias todavía, milord, respondió. Veremos cómo acaba todo esto. Y salió, cerrando la puerta tras de sí. Nicholas se quedó solo en la biblioteca. Se acercó a la mesa, cogió la bolsa de dinero que ella no había querido y la sopesó en la palma de su mano. Una mujer inusual, esa Hannah Evans, no como las demás que había conocido. No intentaba agradar, no adulaba, no se doblegaba ante su título. Se comportaba con una dignidad que no se podía comprar con dinero. Y tenía razón, estaban jugando a un juego peligroso, un juego que podría costarles todo a ambos. Pero no tenía elección. El verdadero asesino estaba en alguna parte, en esta casa o en el pueblo. Alguien que había golpeado a su padre y había huido, dejando a Nicholas como sospechoso. Y encontraría a esa persona, costara lo que costara. Aunque para ello tuviera que confiar en un ama de llaves de ojos inteligentes y pasado misterioso, aunque esa confianza resultara ser el mayor error de su vida. El alguacil Harrison se marchó después del mediodía, prometiendo volver al día siguiente para continuar con los interrogatorios. Hannah observó desde una ventana del segundo piso cómo su carruaje desaparecía tras las puertas de la finca, engullido por la niebla gris que se cernía sobre los páramos. Había llegado el momento. Bajó al primer piso con un cubo, trapos y cepillos, todo lo necesario para la limpieza. El señor Pemberton la encontró en el vestíbulo y la miró con severidad. «Señora Evans, ¿está segura de que está preparada?», preguntó en voz baja. «El despacho. Todavía hay rastros». «Puedo hacerlo, señor Pemberton», respondió Hannah con firmeza. «La habitación no puede quedarse en ese estado. Es una falta de respeto a la memoria de su señoría». El mayordomo asintió con aprobación. «Tiene razón. Bien. Pero si necesita ayuda, llame a alguna de las doncellas». «Gracias». Se dirigió al ala este
y se detuvo ante la puerta del despacho. El precinto del alguacil, un sello de cera roja, neanesta con el relieve de una corona, colgaba del pomo, prohibiendo la entrada. Hannah miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Los criados estaban ocupados con sus tareas. En la cocina preparaban la comida. En los salones limpiaban. En las caballerizas cepillaban a los caballos. Rompió el precinto con cuidado, de manera que luego pudiera decir que lo había golpeado accidentalmente con el cubo, y entró. El despacho la recibió con un pesado olor a aire viciado, a tabaco y a algo más, algo dulzón y metálico. Habían retirado la alfombra. Seguramente el alguacil se la había llevado como prueba. En el suelo, donde había yacido el cuerpo del viejo vizconde, quedaba una mancha oscura incrustada en las tablas de roble. Hannah dejó el cubo, cerró la puerta y echó un vistazo. ¿Por dónde empezar? El escritorio era el lugar más obvio. Se acercó y comenzó a abrir los cajones metódicamente. El superior contenía plumas, tinteros, lacre y sellos. El segundo, hojas de papel en blanco y sobres. El tercero... En el tercer cajón había correspondencia. Hannah sacó un fajo de cartas atadas con un cordel. Lo desató y comenzó a revisarlas. La mayoría eran de negocios, de administradores de fincas, de socios comerciales, de abogados, cifras, acuerdos, contratos. Pero una carta destacaba. El sobre era de papel caro, sellado con lacre negro sin emblema. Dentro había una nota breve, escrita con una caligrafía pulcra e impersonal. My Lord, el asunto que discutimos en Bath requiere una solución inmediata. Nos veremos el miércoles, en el lugar de siempre. A medianoche. Venga solo. El asunto no admite demoras ni ojos ajenos. Sin firma ni fecha. Hannah le dio la vuelta a la carta, examinándola por todos lados. Nada más. Miércoles. Ayer fue miércoles. Eso significaba que el viejo vizconde tenía una cita. A medianoche. En algún lugar de siempre que él y el remitente conocían. Pero murió alrededor de las 9:30. No llegó a la cita. O la cita se adelantó y fue allí donde lo mataron. Hannah dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su delantal. Continuó buscando. En el cajón inferior encontró un libro de contabilidad. Registros de ingresos y gastos, cuidadosamente detallados por fechas. Hannah hojeó las páginas. Grandes sumas, cientos, miles de libras, pasaban de una columna a otra. Rentas de las tierras, beneficios de inversiones, pagos a la servidumbre, compra de ganado, reparaciones de edificios. Y una extraña anotación, hecha 2 semanas antes. Pago a JC, 500 libras, según lo acordado. 500 libras, una suma enorme. ¿Quién era JC? ¿Y cuál era el acuerdo? Hannah anotó las iniciales en un trozo de papel que encontró en su bolsillo y continuó con la inspección. Las estanterías estaban llenas de volúmenes sobre agricultura, historia y filosofía. Nada inusual. Un armario con botellas, brandy caro, oporto, whisky. La chimenea. Cenizas, leños carbonizados, restos de papel quemado. Hannah se agachó para examinar las cenizas, sí. Las cenizas. Alguien había quemado documentos aquí. Recientemente, pues las cenizas no estaban del todo frías. Las removió con cuidado con el atizador. La mayor parte del papel se había consumido, pero un trozo que había caído a un lado se había conservado parcialmente. Lo sacó y sacudió las cenizas. Unas pocas palabras escritas apresuradamente. No puede obligarme. El escándalo no solo lo destruirá a usted. Sé la verdad sobre... El texto se interrumpía, consumido por el fuego. Una amenaza. Claramente era una amenaza. ¿Alguien amenazaba al viejo vizconde? ¿O era el vizconde quien amenazaba a alguien, y esa persona había respondido? Hannah dobló el fragmento y lo guardó junto con la carta. Se levantó, sacudiéndose la falda. El corazón le latía con fuerza. Había encontrado algo, no el cuadro completo, pero sí piezas del rompecabezas. Ahora tenía que mostrárselo a Nicholas. Cogió el cubo y fingió fregar el suelo, por si alguien entraba, pero nadie lo hizo. Media hora después, terminó, sacó el cubo y cerró la puerta del despacho. El precinto estaba roto.
Mañana el alguacil lo notaría. Pero ella diría la verdad, en parte, que lo golpeó sin querer mientras limpiaba, que no pensó que fuera tan importante. Con suerte, la creería. Nicholas la encontró en la despensa, una pequeña habitación en la planta baja, donde se guardaban las provisiones de jabón, velas y telas de limpieza. Hannah estaba revisando las existencias, anotando en un cuaderno lo que había que pedir. Al oír sus pasos, se giró. Él estaba en la puerta, e incluso con su traje negro de luto, se veía impresionante. Alto, de hombros anchos, con un rostro que sería atractivo si no fuera por esa tensión constante en la mandíbula, por esa arruga entre las cejas. My Lord saludó, dejando la pluma. Señorita Evans. Entró y cerró la puerta. ¿Ha estado en el despacho? Sí. ¿Y bien? En lugar de responder, sacó del bolsillo la carta y el fragmento de papel quemado, y se los tendió. Nicholas los cogió y los leyó. Su rostro se ensombrecía con cada palabra. Una cita a medianoche, murmuró. El miércoles. Pero murió antes. Exacto, asintió Hannah. Quizás la cita se adelantó. O el asesino llegó antes de medianoche, sabiendo que el vizconde estaría solo. El lugar de siempre, repitió Nicholas, estudiando la carta. ¿Dónde podría ser? ¿Tenía su padre algún lugar donde se reunía con gente en secreto? Nicholas lo pensó, frotándose la barbilla. Había una vieja cabaña de caza, en el bosque, a una milla de la casa. Mi padre la usaba a veces para reuniones delicadas, de las que la servidumbre no debía saber. Deberíamos ir a verla, esta misma noche, después del anochecer. La miró. ¿Vendrá conmigo? Hannah vaciló. Era peligroso ir al bosque con un hombre, y de noche. Si alguien se enteraba, pero ya había cruzado demasiadas líneas para detenerse ahora. Iré, aceptó, pero discretamente. No podemos dejar que los criados nos vean juntos. Sensato. Nicholas dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su levita. Nos veremos en la entrada de servicio a las 8. Abríguese. En el bosque hace frío. Se disponía a marcharse, pero Hannah lo detuvo. Milord, hay algo más. Le contó lo de la anotación en el libro de contabilidad. Las 500 libras pagadas a un tal J.C. Nicholas, frunció el ceño. J.C. ¿Jacob Curtis? No, es el administrador de la finca del Este. Mi padre le pagaba el salario directamente. James Kingston, el abogado, pero le pagaban a través del bufete. Se calló. Y luego levantó la cabeza bruscamente. Joanna Carlyle. ¿Quién es? Nicholas se apartó, y Hannah vio cómo se tensaban sus hombros. Una viuda. Vive en el pueblo, a una milla de aquí. Mi padre hizo una pausa buscando las palabras. Tuvieron una relación, hace muchos años, antes de que yo naciera. Luego ella se casó y se mudó a York. Pero tras la muerte de su marido, regresó aquí hace 2 años. Hannah guardó silencio, procesando la información. ¿Y su padre reanudó su relación con ella? No lo sé, nunca habló de ello. Pero si le estaba pagando dinero. Nicholas apretó los puños. O ella lo chantajeaba, o él la ayudaba económicamente. O ambas cosas, añadió Hannah. La ayudaba y ella exigía más. Sus miradas se encontraron y en los ojos de él vio lo mismo que sentía ella. Se estaban acercando a algo, a la solución, o a misterios aún mayores. Tenemos que hablar con ella, dijo Nicholas. Pero con cuidado. Si está implicada en el asesinato. Lo sé. Se pasó una mano por el pelo, alborotándoselo. Dios mío, qué telaraña. Citas secretas, pagos, amenazas. ¿Quién era mi padre en realidad? Hannah no supo qué responder. Vio el dolor en sus ojos, el dolor de un hombre que descubre que no conocía a su propio padre, que bajo la máscara de un aristócrata respetable se ocultaba algo oscuro y enrevesado. Las personas son complejas, milord, dijo suavemente, incluso aquellas que creemos conocer. Él la miró, y en esa mirada había tanta gratitud que a ella se le encogió el corazón. Tiene razón, dijo en voz baja.
Gracias, señorita Evans, por su comprensión, por todo. El momento se alargó entre ellos. Un momento extraño e íntimo de cercanía, que no debería existir entre un vizconde y un ama de llaves. Hannah fue la primera en retroceder, bajando la mirada. Debo volver a mis obligaciones, milord. Hasta la noche. Hasta la noche, repitió él como un eco, y salió, dejándola sola en la despensa, con el corazón desbocado y pensamientos que temía permitirse. La noche llegó rápidamente. Hannah se cambió al vestido más oscuro que tenía, de un profundo tono ciruela, práctico, con mangas largas y cuello alto. Se echó un cálido chal de lana sobre los hombros, cruzándolo sobre el pecho. Se puso unas botas resistentes para caminar. Se trenzó el pelo con fuerza y lo ocultó bajo una capucha. A las 8 bajó por la escalera de servicio, la que usaban los criados para no ser vistos por los señores. Salió al jardín por la puerta trasera. La noche era oscura y sin estrellas. Las nubes cubrían la luna y la visibilidad era casi nula. Olía a humedad, a hojas podridas y al humo de las chimeneas. Nicholas ya la estaba esperando. Una silueta oscura junto a la pared de la casa, casi fundida con las sombras. Llevaba una capa negra, botas altas y un sombrero de ala ancha. En la mano sostenía un farol, aún sin encender. «Ha venido», dijo cuando ella se acercó. «Di mi palabra», respondió Hannah. Él asintió y encendió el farol. La débil luz iluminó su rostro en la oscuridad, facciones marcadas, boca tensa y ojos que miraban a lo lejos. «Vamos», dijo, «y no se separe, el bosque es peligroso de noche». Salieron del jardín por una portezuela en la valla. Justo detrás comenzaba el bosque, denso y antiguo, con robles y hayas retorcidas cuyas ramas desnudas crujían con el viento. Nicholas iba delante, iluminando el camino. Hannah lo seguía, intentando no quedarse atrás. El suelo bajo sus pies estaba resbaladizo por las hojas caídas y la lluvia. Varias veces estuvo a punto de resbalar, pero cada vez Nicholas se giraba y le tendía la mano para ayudarla. Sus toques eran breves, pero ella sentía el calor de su palma, incluso a través del guante. «¿Falta mucho?», preguntó cuando llevaban unos 15 minutos caminando. «Poco, está ahí», señaló hacia adelante. A través de los árboles se distinguía una estructura oscura, una pequeña construcción de piedra con tejado inclinado, la cabaña de caza. Se acercaron. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con el viento y produciendo un chirrido. Nicholas levantó el farol y entró. Hannah lo siguió. La cabaña constaba de una sola habitación, una chimenea, varios bancos toscamente construidos, una mesa y estantes con utensilios de caza. Olía a moho y a algo más, a sangre. Hannah lo vio al mismo tiempo que Nicholas. En el suelo, junto a la chimenea, había una mancha oscura, reciente, aún no del todo seca. «Dios mío», exhaló Nicholas. «Aquí. Sucedió aquí». Se arrodilló para examinar la mancha. Hannah recorrió la habitación, inspeccionándola. Sobre la mesa había 2 copas. En una, restos de vino. La segunda estaba vacía, pero tenía una marca de pintalabios en el borde. «Milord», lo llamó. «Mire». Nicholas se acercó y cogió la copa con la marca de pintalabios. La acercó a la luz. «Una mujer. Aquí hubo una mujer. Joanna Carlyle», sugirió Hannah. «Es posible». Volvió a dejar la copa. «O alguna otra». Mi padre podría tener más secretos de los que yo conocía. Continuaron buscando. Hannah descubrió en la chimenea, entre las cenizas, un trozo de tela carbonizado. Era seda, cara, de un color rojo oscuro, como de un vestido o un chal. «Alguien quemó algo», dijo, mostrándole el hallazgo a Nicholas. «Destruyendo pruebas», apretó la mandíbula. «Eso significa que el asesino estuvo aquí después del crimen, limpiando el lugar. Pero no vio la sangre en el suelo. O la vio, pero no pudo limpiarla en la oscuridad». Guardaron silencio, reflexionando. «Debemos decírselo al alguacil», dijo Hannah finalmente. «No», atajó Nicholas. «Todavía no. Si se lo contamos, nos preguntará cómo sabíamos de este lugar, cómo encontramos la carta. Nuestra historia se vendrá abajo. Pero estas pruebas podrían conducir al asesino.
o conducir a nosotros. Nicholas se volvió hacia ella. Harrison podría pensar que fuimos nosotros quienes lo escenificamos todo. Que matamos a mi padre aquí y luego trasladamos el cuerpo al despacho. Hannah no había pensado en eso. Tenía razón. Cualquier acción que realizaran podría ser interpretada en su contra. Entonces, ¿qué hacemos? Nicholas pensó, mirando la mancha oscura de sangre. Encontrar a Joanna Carlyle. Hablar con ella. Si estuvo aquí esa noche, sabe lo que pasó. Miró a Hannah. ¿Podría visitarla usted? Como ama de llaves con el pretexto de cualquier cosa. Puedo. Puedo llevarle el pésame de parte de la casa. Ofrecerle ayuda si la necesita. Bien, hágalo mañana. Con cuidado. No la presione. Simplemente observe. Escuche. Las mujeres suelen hablar más con otras mujeres que con los hombres. Hannah asintió. Era un riesgo, pero habían llegado demasiado lejos para retroceder. Volvamos, dijo Nicholas, levantando el farol. Aquí no hay nada más que buscar. Salieron de la cabaña y Nicholas cerró la puerta. El camino de vuelta fue silencioso. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Cuando salieron del bosque y llegaron al jardín, Nicholas se detuvo. Señorita Evans, la llamó en voz baja. Ella se giró. Él estaba de pie a la luz del farol, con el rostro serio. Comprendo que le estoy pidiendo demasiado, que la estoy poniendo en peligro. Si quiere abandonar esto, ahora es su última oportunidad. No la culparé. Hannah lo miró, a ese hombre que podría ordenarle cualquier cosa, pero que en cambio le daba la opción de elegir, que podría utilizarla, pero que en lugar de eso le advertía del peligro. Me quedo, dijo con firmeza. Empezamos esto juntos, y lo terminaremos juntos. Un destello de alivio cruzó su rostro. Gracias, susurró. Gracias, Hannah. Su nombre. La había llamado por su nombre. No señorita Evansky, sino simplemente Hannah. Algo se estremeció en su pecho. Buenas noches, milord, dijo, retrocediendo. Nicholas la corrigió. Cuando estemos solos, llámeme Nicholas. Ella vaciló, luego asintió. Buenas noches, Nicholas. Y se fue antes de hacer alguna tontería. Algo que lo cambiaría todo. Nicholas se quedó en el jardín, mirándola marchar, con un sentimiento que no debería experimentar. Un sentimiento que crecía cada día, con cada encuentro, con cada una de sus miradas. Un sentimiento que podría destruirlos a ambos, pero que ya no podía detener. La mañana siguiente comenzó con un contratiempo. El alguacil Harrison llegó antes de lo prometido, antes de las 8, cuando la mayoría de los criados apenas comenzaban sus tareas. Hannah bajaba las escaleras con una cesta de ropa sucia, cuando lo vio en el vestíbulo, hablando con el señor Pemberton. El precinto está roto, decía Harrison, molesto. Alguien entró en el despacho después de que yo lo sellara. El corazón de Hannah dio un vuelco, pero continuó bajando, intentando parecer tranquila. Pemberton la vio y le hizo un gesto con la mano. Ah, señorita Evans, justo a tiempo. El alguacil Harrison pregunta quién pudo haber entrado en el despacho del difunto vizconde. Hannah se acercó, dejó la cesta en el suelo y miró al alguacil con una expresión de leve sorpresa. ¿Al despacho, señor? Pero no estaba precintado. Lo estaba. Harrison la miraba fijamente. Pero el precinto está roto. ¿No sabe cómo pudo ocurrir? Hannah fingió recordar. Ah, sí. Perdone, debe de haber sido culpa mía, señor. Ayer por la tarde estaba limpiando el pasillo. Pasé con un cubo y golpeé la puerta sin querer. El sello era tan frágil. No pensé que fuera tan importante. Habló con un arrepentimiento tan sincero que Harrison pareció ablandarse. La próxima vez tenga más cuidado, señorita Evans, gruñó. Son pruebas importantes. Por supuesto, señor. Le pido disculpas. El alguacil asintió y se volvió hacia Pemberton. Necesito hablar con el joven vizconde. ¿Está disponible? Su señoría está desayunando en el comedor. Lo acompañaré. Se marcharon y Hannah exhaló con alivio. Se había librado. Pero, ¿cuánto duraría su suerte? Recogió la cesta y se dirigió a la lavandería. Pero en el pasillo la interceptó una de las doncellas, Susana, una joven sonrosada de unos 20 años con unos curiosos ojos grises. «Hannah, ¿te has enterado?», susurró emocionada. «¿De qué?».
La señora Carlyle ha venido esta mañana, muy temprano, antes del amanecer. Exigía ver al joven vizconde. Hannah se quedó helada. ¿Joanna Carlyle? ¿Aquí? Sí. El señor Pemberton no la dejó pasar. Le dijo que no era un momento apropiado. Se enfadó muchísimo. Gritaba algo sobre deudas y promesas. Tuvieron que llamar a los mozos de cuadra para que la acompañaran fuera de la finca. Hannah procesó la información. Joanna sabía de la muerte del vizconde. La noticia ya se había extendido por el pueblo, y su primera reacción fue venir aquí a exigir una reunión. ¿Exigir qué? ¿Dinero? ¿Dijo algo más? Preguntó Hannah con la mayor naturalidad posible. Susana frunció el ceño, intentando recordar. Algo sobre que el viejo vizconde le había prometido. No oí qué exactamente, pero estaba fuera de sí, con la cara roja y el pelo alborotado. No parecía una dama en absoluto. Entiendo. Gracias a Susana. Hannah se apresuró a seguir su camino, con la mente hecha un torbellino. Joanna Carlyle se comportaba como una mujer a la que se le debía algo, o que temía perder su fuente de ingresos. Las 500 libras que le habían pagado 2 semanas antes eran un pago regular o único. ¿Y qué le había prometido el viejo vizconde? Tenía que hablar con Nicholas. Pero, ¿cómo? Con el alguacil en la casa era demasiado arriesgado reunirse abiertamente. La solución se presentó sola. Después del mediodía, tenía que ir al pueblo a por un pedido de la tienda de ultramarinos. Podía pedirle a alguien que le entregara una nota a Nicholas, citándolo en algún lugar del pueblo, lejos de miradas indiscretas. El pueblo de Ravensford consistía en unas pocas docenas de casas alineadas a lo largo de la calle principal. Una iglesia con un campanario de piedra, la taberna El Ciervo Dorado, la tienda de ultramarinos, la herrería y algunas tiendas de telas y artículos para el hogar. Un pueblo rural típico, donde todos se conocían. Hannah llegó en un pequeño carro, acompañada por el joven mozo de cuadra, Will, un muchacho rubio de unos 18 años, que se sonrojaba cada vez que ella lo miraba. Mientras él ayudaba a descargar sacos de harina y azúcar en la tienda de ultramarinos, Hannah echó un vistazo. El pueblo seguía su vida normal, pero la muerte del vizconde estaba en boca de todos. Las mujeres cuchicheaban junto al pozo. Los hombres comentaban lo sucedido en la herrería. Hannah oía fragmentos de conversaciones. Dicen que un golpe en la cabeza. El alguacil está interrogando a todo el mundo. ¿Y el joven vizconde? Dicen que estaba en casa esa noche. Entró en la tienda de ultramarinos, donde el dueño, el señor Grindle, un hombre corpulento, calvo y con una sonrisa perpetua, ya tenía preparado su pedido. «Señorita Evans, qué desgracia, qué desgracia». Se lamentaba mientras metía las compras en una cesta. El viejo vizconde era estricto, pero justo. ¿Quién iba a pensar que ocurriría algo así? Ciertamente, convino Hannah, toda la comarca está conmocionada. Y usted, pobrecita, fue quien lo encontró, ¿verdad? Grindle meneó la cabeza con compasión. Debió de ser una visión horrible. Prefiero no recordarlo, señor Grindle. Claro, claro, aquí tiene, todo lo que pidió. Le pasó la cesta por el mostrador. Transmítale mis condolencias al joven vizconde. Si necesita algo, no dude en pedirlo. Hannah le dio las gracias y salió. En la calle, se detuvo al ver una figura familiar. Nicholas Blackwood estaba de pie junto a la iglesia, conversando con el párroco, el padre Whitmore, un hombre de cabello cano de unos 60 años. A juzgar por sus gestos, estaban discutiendo los detalles del funeral. Hannah vaciló. Debía acercarse, o llamaría la atención. Pero Nicholas la vio. Su mirada se detuvo en ella un segundo más de lo debido. Luego asintió al sacerdote y se dirigió hacia ella. «Señorita Evans», la saludó cortés pero formalmente al acercarse. «¿Ha venido de compras?» «Sí, milord». Hannah inclinó la cabeza respetuosamente, interpretando su papel. «Lo necesario para la cocina». «Bien». Miró hacia la iglesia. «El padre Whitmore desea verla. Dijo que el ama de llaves debe estar presente para discutir el almuerzo conmemorativo. ¿Tiene un minuto?» Era un pretexto. Hannah lo supo de inmediato.
Por supuesto, milord. Se dirigieron a la iglesia. Pero en lugar de entrar, Nicholas la guió alrededor del edificio, hacia el pequeño jardín de la iglesia, donde crecían tejos y sauces entre las lápidas. Allí reinaba el silencio y no había nadie. Cuando se detuvieron tras una esquina de la iglesia, ocultos de las miradas del pueblo, Nicholas se volvió hacia ella. Joanna Carlyle ha estado en la finca, dijo sin preámbulos. Esta mañana exigía una reunión. Lo sé, los criados no hablan de otra cosa. Pemberton no la dejó pasar, pero ella gritaba, apretó la mandíbula, que mi padre le había prometido dinero, pagos regulares, y ahora teme que yo no los continúe. Entonces, esas 500 libras no eran una ayuda puntual. No. Por lo visto le pagó durante años. Nicholas se pasó una mano por la cara. Dios mío, ¿a cambio de qué? ¿De su silencio? ¿Con qué lo chantajeaba? Hannah lo pensó. Y si no era ella quien lo chantajeaba, sino él quien la ayudaba. Por los viejos tiempos, como su antigua. Vaciló, buscando la palabra. ¿Amante? Es posible. Pero entonces, ¿por qué se enfadó tanto? Si era una ayuda por bondad, simplemente lo habría pedido, no exigido. A menos que tuviera derecho a ello. Hannah lo miró fijamente. Milord, Nicholas. ¿Y si su padre tuvo un hijo con ella? Un hijo ilegítimo, y pagaba por su manutención. Nicholas se quedó helado, mirándola con los ojos muy abiertos. Un hijo, repitió lentamente. Santo cielo, eso explicaría muchas cosas. Los pagos regulares, sus exigencias, su furia al pensar que el dinero dejaría de llegar. Hay que averiguarlo. ¿Tiene hijos? No lo sé, nunca me interesé por su vida. Miró hacia el pueblo. Su casa está en las afueras, junto al molino. Una pequeña cabaña. Puedo intentar averiguarlo, ofreció Hannah. Preguntaré entre las mujeres del pueblo. Ellas lo saben todo sobre sus vecinos. Nicholas asintió, luego frunció el ceño. Pero tenga cuidado. Si es la asesina, cree que pudo matar a su padre. No sé qué pensar. Se dio la vuelta. Ayer encontramos rastros de una reunión en la cabaña. Copas, una con pintalabios. Pero el asesinato no pudo ocurrir allí. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encontró en el despacho. Mi padre murió allí, no en la cabaña. Eso significa que, pasara lo que pasara en el bosque, volvió vivo, llegó a casa, y fue aquí donde lo mataron. Hannah repasó la cronología. Entonces, en la cabaña hubo una reunión, con una mujer, posiblemente con Joanna. Discutieron. Él volvió a la finca enfadado o disgustado. Fue al despacho, y allí alguien ya lo estaba esperando. O lo siguió. Guardaron silencio, encajando las piezas del rompecabezas. Necesitamos más información, dijo Hannah finalmente. Sobre Joanna. Sobre quién más estaba en la finca esa noche. Sobre los criados que pudieron ver u oír algo. Tiene razón. Nicholas la miró, y había algo cálido en su mirada. Piensa como una verdadera detective, ¿sabe? Hannah sintió que se sonrojaba. Solo intento ser útil. Es más que útil. Se acercó un paso y ella sintió el calor de su cuerpo. Hannah, yo no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo, arriesgándose por mí. También me arriesgo por mí misma, le recordó. Si la acusan, a mí me acusarán de perjurio. Aún así, su mano se alzó como si quisiera tocarle la cara, pero se detuvo a 1 centímetro de ella. Es usted una mujer inusual, Hannah Evans. El corazón le latía con fuerza. Estaban demasiado cerca para un vizconde y un ama de llaves, para un señor y una sirvienta. Ella retrocedió, bajando la mirada. Tengo que volver. Will me espera con el carro. Por supuesto. Nicholas también retrocedió, y su voz se volvió formal. Gracias por su ayuda, señorita Evans. Infórmeme si descubre algo nuevo. Lo haré, milord. Se dio la vuelta y se alejó a toda prisa, sintiendo su mirada en la espalda. Peligroso. Esto era peligroso, no solo por la investigación, sino por lo que estaba ocurriendo entre ellos. Esas miradas, esos casi roces,
esa cercanía que crecía con cada encuentro. No podía permitirse enamorarse de él, no podía. Pero su corazón, al parecer, no escuchaba a la razón. Por la tarde, cuando los criados se reunieron en la cocina para cenar, Hannah sacó el tema de Joanna Carlyle, con cautela, como de pasada. Dicen que la señora Carlyle estuvo en la puerta esta mañana, comentó mientras cortaba el pan. La señora Hollis resopló. Estuvo, y se comportó como una vendedora del mercado, no como una dama, gritando, agitando los brazos. Una vergüenza. ¿Lleva mucho tiempo viviendo en el pueblo?, preguntó Hannah. 2 años, respondió una de las doncellas, Priscila, una chica mayor que Susana. Regresó tras la muerte de su marido. Dicen que le dejó deudas, no una herencia. Pobrecita, se compadeció Hannah. ¿Tiene hijos? Un hijo, intervino Will, el mozo de cuadra. Edward. Tendrá unos 25 años. Trabaja en el molino del viejo Thompson. ¿25? Repitió la señora Hollis, aunque nadie lo sabe con certeza. A la señora Carlyle no le gusta hablar de su pasado. Hannah asintió, tomando nota mental. Un hijo, de 25 años. Si era el hijo ilegítimo del viejo vizconde. ¿Y a quién se parece ese tal Edward?, preguntó con la mayor despreocupación posible. Will se encogió de hombros. Un chico normal, pelo oscuro, alto, fuerte, trabaja en el molino acarreando sacos. Pelo oscuro, como la familia Blackwood. Y de carácter, continuó Hannah. Callado, poco sociable. Priscilla frunció el ceño. Aunque dicen que cuando bebe se vuelve agresivo. Una vez se peleó en la taberna, casi deja lisiado a un hombre. Agresivo. Hannah sintió un escalofrío. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 3 meses. Lo encerraron una semana en el calabozo. Su madre vino, llorando, pidiendo que lo soltaran. El dueño de la taberna se compadeció y no presentó denuncia. Hannah siguió haciendo preguntas, pero con cuidado para no levantar sospechas. Al final de la cena, sabía lo suficiente. Joanna Carlyle vivía modestamente, pero no en la pobreza. Tenía un hijo cuyo origen era incierto. Un hijo de carácter agresivo y con la fuerza suficiente para matar a un hombre de un solo golpe. Motivo, oportunidad y un misterio sobre su origen que podría explicarlo todo. Tenía que contárselo a Nicholas, pero ¿cómo? Hoy era demasiado tarde. ¿Mañana? Subió a su habitación bajo el tejado y se sentó en la cama. Sacó un trozo de papel y un lápiz y empezó a escribir todo lo que había averiguado. Hechos, fechas, nombres. En algún lugar de esa telaraña de mentiras y secretos estaba la verdad. Solo tenía que encontrar el hilo y tirar de él. Afuera, la noche se espesaba y el viento aullaba en las chimeneas, como advirtiendo de la tormenta que se avecinaba. La tormenta estaba cerca. Hannah lo sentía en cada fibra de su ser. Y cuando estallara, nadie saldría ileso. A la mañana siguiente, Hannah se despertó con unos golpes en la puerta. «Señorita Evans», era la voz alarmada de Susana. «Señorita Evans, levántese rápido». Hannah saltó de la cama, se echó un chal sobre el camisón y abrió la puerta. ¿Qué ocurre? Susana estaba pálida, con los ojos desorbitados por el miedo. «El alguacil Harrison está aquí. Exige que toda la servidumbre se reúna en el gran vestíbulo. De inmediato. Dice que va a haber un registro». ¿Un registro? El corazón de Hannah se hundió. ¿Para qué? No lo sé. Pero ha traído a 2 ayudantes, y parece muy serio. Hannah se vistió rápidamente. Se puso un sencillo vestido color oliva de mangas estrechas. Se abrochó los botones, se ató el delantal blanco y se recogió el pelo bajo la cofia. Le temblaban las manos. Un registro. ¿Qué buscaba? Bajó al gran vestíbulo, donde ya se había reunido toda la servidumbre. Todos susurraban, intercambiando miradas de preocupación. El señor Pemberton estaba de pie junto al alguacil Harrison, con el rostro impenetrable. El alguacil levantó una mano pidiendo silencio. Gracias por reunirse. Como saben, estoy investigando el asesinato del vizconde Blackwood. Ayer recibí información de que la noche de la muerte desapareció una gran suma de dinero de la finca.
Hoy realizaremos un registro de todas las dependencias. Un murmullo de descontento recorrió a los criados, pero Harrison se mantuvo firme. El registro duró más de una hora. Hannah permaneció en el vestíbulo, rezando para que la carta escondida en su Biblia pasara desapercibida. Finalmente, los ayudantes del alguacil regresaron. Uno de ellos le susurró algo al oído a Harrison. El rostro del alguacil se ensombreció. Will Turner llamó. «Acérquese». El joven mozo de cuadra palideció. «¿Sí, señor? ¿Es esto suyo?» Harrison le tendió una bolsa de cuero. Will se quedó mirando la bolsa. «Yo nunca la había visto, señor». «Qué extraño. Mis hombres la encontraron debajo de su cama, y dentro había 50 libras. Un murmullo de asombro. Will se tambaleó. «No es mía, lo juro, que alguien me la ha puesto». «Arréstenlo», ordenó Harrison. Se llevaron a Will, que lloraba y juraba su inocencia. Hannah sabía que era una trampa. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Cuando el alguacil se fue, Pemberton despidió a los criados. Hannah se dirigió a la biblioteca. Nicholas seguramente querría discutir lo sucedido. Pero en el pasillo la detuvo Priscilla. «Señorita Evans», susurró mirando a su alrededor. «Necesito decirle algo. Es importante». Hannah frunció el ceño. «¿Sobre qué?» «Aquí no. Vayamos a la despensa». Entraron en la pequeña despensa de la planta baja. Priscilla cerró la puerta y se apoyó en ella. «Vi algo esa noche», susurró, «cuando murió el vizconde». El corazón de Hannah se aceleró. «¿Qué exactamente?» Estaba de guardia, vigilando las chimeneas. Hacia las 11:30 oí voces en el despacho. Un hombre y una mujer. Estaban discutiendo. ¿Una mujer? Hannah la agarró del brazo. ¿Quién era? No lo sé, no me atreví a acercarme. Pero la mujer gritaba algo sobre dinero, sobre promesas. Luego oí un golpe, un estruendo, silencio. Priscilla temblaba. Me asusté y corrí a mi habitación. No quería ser testigo, temía que me acusaran. «¿Por qué no se lo contaste al alguacil? Tengo miedo, ¿y si el asesino se entera de que lo vi? ¿Y si viene a por mí?» Hannah le apretó las manos. «Tienes que contarlo. Podría ayudar a encontrar al verdadero asesino y salvar a Will». Priscilla rompió a llorar, asintiendo. «Lo sé, lo sé. Se lo diré al alguacil. Lo prometo». Hannah encontró a Nicholas en la biblioteca. Le contó su conversación con Priscilla. Nicholas escuchaba, palideciendo. «Una mujer», repitió, «en el despacho de mi padre la noche del asesinato, discutiendo por dinero». «Joanna Carlyle», susurró Hannah. «Tiene que ser ella». Nicholas apretó los puños. «Vamos a verla. Ahora mismo». Ensillaron los caballos y galoparon hacia la cabaña junto al molino. El cielo se había cubierto de nubes y comenzaba a llover. En la casa de Joanna había luz. Nicholas desmontó y llamó a la puerta. Abrió la propia Joanna. Al ver a Nicholas, su rostro se descompuso. «Milord», susurró, «sabía que vendría». «Déjenos pasar», dijo Nicholas con frialdad. «Tenemos que hablar». Entraron en la sala de estar. Joanna se dejó caer en un sillón con las manos en el regazo. «Estuvo en la finca esa noche», comenzó Nicholas, después de la reunión en la cabaña. «Volvió al despacho de mi padre». Joanna cerró los ojos. «Sí. ¿Para qué?» «Porque no le creí». Abrió los ojos y estaban llenos de lágrimas. Le había prometido el dinero a Edward tantas veces, y siempre surgía algo. Decidí que esta vez lo cogería yo misma, antes de que cambiara de opinión. «¿Y qué pasó?» Joanna sollozó. «Volví a la finca. Me colé por la puerta de servicio. Sabía dónde estaba. Subí al despacho. Él estaba allí, junto a la caja fuerte. Le exigí el dinero. Le dije que estaba cansada de esperar, que Edward se lo merecía. ¿Y se negó? No. Aceptó dárselo, pero dijo que no en ese momento. Que a la mañana siguiente lo transferiría a través de un notario, oficialmente, para que todo fuera legal. Joanna rompió a llorar. Pero yo no quería esperar. No quería arriesgarme a que volviera a cambiar de opinión. Lo agarré del brazo, exigiéndole que abriera la caja fuerte de inmediato. Me empujó. Caí. Me enfurecí.
Cogí el candelabro de la mesa y lo golpeó, terminó Hannah en voz baja. No. Joanna negó con la cabeza con vehemencia. Solo quería asustarlo. Hice el ademán de golpearlo, pero él se giró bruscamente y el candelabro le dio en la cabeza. Cayó. La sangre. Su voz se quebró. Tanta sangre. Nicholas permanecía inmóvil mirándola. Usted mató a mi padre. Fue un accidente, lo juro, no quería. Joanna cayó de rodillas. Intenté ayudarlo, pero no respiraba. Me asusté. Abrí la caja fuerte, cogí el dinero y huí. Y luego le colocó parte a Will, añadió Nicholas con repugnancia, para desviar las sospechas. Joanna guardó silencio, con la cabeza gacha. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Edward, empapado por la lluvia. ¿Madre? La miró, incrédulo. Dime que no es verdad. Dime que no. Joanna rompió a llorar extendiendo los brazos hacia él. Perdóname. Lo hice por ti, por nosotros, para que tuvieras un futuro. Has matado a mi padre, gritó Edward. A mi padre al que nunca conocí, al que por fin quería reconocerme. Se apartó de su madre, pegándose a la pared. Nicholas se acercó a él y le puso una mano en el hombro. No es tu culpa, dijo en voz baja. No eres responsable de sus actos. Edward lo miró a través de las lágrimas. ¿De verdad quería reconocerme? Sí. Encontré un borrador del testamento en sus papeles. Te dejaba dinero y tierras. Quería darte su nombre, en la medida de lo posible. Nicholas le apretó el hombro. Eres mi hermano, y quiero que recibas lo que te corresponde. Llamaron al alguacil de inmediato. Joanna lo confesó todo, la reunión en la cabaña. La sangre era porque el vizconde, nervioso, había roto una copa y se había cortado. Su regreso a la finca, la discusión, el golpe accidental, el robo del dinero, la trampa a Will. La arrestaron. El juicio fue rápido. La sentencia: 20 años de trabajos forzados por homicidio involuntario y robo. Will fue liberado. Su madre lloraba de felicidad. A Edward le devolvieron el dinero, el que su madre había robado, menos las 50 libras que se entregaron a la familia de Will como compensación. Nicholas también cumplió la voluntad de su padre, nombrando a Edward administrador de una de las fincas y asignándole tierras. El caso se cerró. El funeral del viejo vizconde se celebró en la intimidad. Nicholas permaneció junto a la tumba al lado de Edward. Dos hermanos tan diferentes, pero unidos por la sangre. Después del funeral, la vida en la finca volvió gradualmente a la normalidad. Nicholas asumió sus derechos como heredero. Se convirtió en el vizconde Blackwood y Hannah siguió siendo el ama de llaves. No habían hablado a solas desde aquella tarde en casa de Joanna. Ella lo evitaba. Él no buscaba encuentros. El abismo entre ellos parecía insalvable, hasta que una tarde llamaron a la puerta de su habitación. Hannah abrió y se quedó helada. Nicholas estaba en el umbral, con una simple camisa blanca y pantalones oscuros, el pelo alborotado, en su rostro, cansancio y determinación. «Milord», susurró, «no debería». «No me importa lo que debería», la interrumpió. «Hannah, no puedo más. No puedo fingir que no hay nada entre nosotros». Ella retrocedió. «Nicholas, es imposible. Usted es un vizconde. Yo soy un ama de llaves. Eres la mujer que amo». Entró y cerró la puerta tras de sí. La mujer que lo arriesgó todo por la verdad. Que estuvo a mi lado cuando nadie más lo habría hecho. Que me vio como un hombre, no como un título. Las lágrimas le quemaban los ojos. La sociedad nunca aceptará que no lo acepte. Se acercó y le tomó el rostro entre las manos. «Hannah, durante estas semanas he comprendido algo. El título, la riqueza, la posición, nada de eso significa nada sin ti. Te has convertido en mi aire, mi luz, mi hogar, Nicholas». Se arrodilló allí mismo, en su diminuta habitación bajo el tejado. «Cásate conmigo. Sé mi esposa, mi vizcondesa, mi compañera, el amor de mi vida». Hannah lo miró a través de las lágrimas. «Es una locura, la mejor locura de mi vida». Le tomó la mano, di que sí. Y ella, olvidando la razón, los prejuicios, lo imposible, escuchó a su corazón.
Sí. Él se levantó de un salto, la tomó en brazos y la hizo girar. Rieron y lloraron al mismo tiempo. Y entonces la besó, y en ese beso había la promesa de toda una vida de amor. 6 meses después, la primavera llegó a Yorkshire suave y tierna. Hannah estaba de pie ante el altar de la iglesia, con un sencillo vestido color crema. Llevaba flores frescas en el pelo. A su lado, Nicholas, con los ojos llenos de amor. Había pocos invitados. Muchos se habían negado a asistir, pero Edward Carlyle estaba sentado en primera fila, sonriendo. Los criados llenaban los bancos traseros. Os declaro marido y mujer. Y Nicholas besó a su novia. Salieron de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa. Subieron al carruaje nupcial. ¿Feliz?, le preguntó él, besándole la mano. Locamente, admitió ella. Por la noche, en el dormitorio principal, la sostuvo entre sus brazos. Mi vizcondesa, susurró él. Tu Hannah, lo corrigió ella. Simplemente Hannah, siempre. Y cuando se unieron en uno solo, Hannah comprendió que había encontrado lo que había buscado toda su vida. Un hogar, amor, un lugar donde la aceptaban tal como era. En el corazón del hombre que había comprado su silencio, pero que no pudo acallar sus sentimientos.